Seguimos con esta proeza para probar que acotado no es equivalente a totalmente acotado. Ahora vamos a considerar este espacio al que voy a llamar Q, así, no el de los racionales, pero sí van a ser las funciones con dominio n y contra dominio el intervalo cerrado 0,1, el intervalo unitario. Ahora, pues vamos a definir una métrica en Q. Para cualesquiera dos funciones, la métrica nos va a asignar el supremo entre el valor absoluto de la diferencia. Con K corriendo pues en todos los naturales, ¿no? Básicamente lo que va a hacer es ir buscando natural por natural y donde las funciones hayan quedado más separadas, esa va a ser la distancia que le va a asignar. Ok, este espacio va a ser sumamente peculiar, ¿no? Una primera observación es precisamente que el espacio de funciones de los naturales en el 2 con la métrica del supremo, que por el video anterior es lo mismo que la métrica discreta sobre este conjunto, pues es un subespacio, y aquí literalmente con la contención de las funciones de los naturales en el intervalo unitario. Y este igual, ¿no? Con la métrica del supremo, justo pues es una restricción. Ahora, pero este aquí, pues por lo que vimos anteriormente es discreto, ¿no? Entonces, la observación se puede escribir como Q, bueno, no el de Q de los racionales, sino el espacio que estamos trabajando con esta métrica contiene un espacio discreto de tamaño 2 a la Aleph 0, ¿no? Esto les recuerdo que es tanto como reales y se puede probar que esto es tanto como funciones de los naturales en 2. ¿Vale? Ok. Pero este espacio discreto además es muy chistoso, ¿no? Porque la distancia entre cualesquiera dos de estos puntos, me voy a referir a este de acá. Permítanme ponerle por favor de discreto. Ok. Ahora, ¿qué se va a hacer con este conjunto? Lo que se va a hacer es producir un caos así brutalmente, ¿no? Entonces, consideremos la familia de las bolas con centro en F y radio en medio, con F corriendo en D, ¿vale? Dos de estas van a tener que ser ajenas, ¿no? Veamos eso, ¿no? Si F y H son elementos en D, tales que no son la misma función, entonces la bola con centro en F y radio un medio no se traslapa con la bola con centro en H y radio un medio. Para probarlo, pues supongamos lo contrario, así supongamos que la intersección sí se traslapa y por lo tanto hay alguien que vive al mismo tiempo en la bola
con centro en F y radio en medio, y la bola con centro en H y radio en medio. Ok, la distancia de Q, pues entre F y H es menor o igual por la propiedad de la desigualdad triangular que la distancia entre F y G más la distancia, según Q, entre la misma G y la H. Pero esto se ha tomado de forma que sea menor en un medio en cada uno. Y esto es igual a 1. Ahora, pues las dos funciones fueron tomadas en D. Por lo tanto, la distancia de Q en estas dos funciones es 1. Y entonces, pues, vean qué barbaridad se ha obtenido, ¿no? 1 menor estricto que 1. ¿De dónde viene esta contradicción? Pues de haber supuesto que había alguien en esta intersección. Vale. Por lo tanto, la familia de las bolas con centro en F y radio 1 medio, y la F corriendo en este conjunto D, las funciones de los naturales en 2, les recuerdo, son ajenos 2 a 2. Y pues se había ya argumentado también que el tamaño de D es 2 a la Aleph 0, que por el tamaño de, por el teorema de Cantor, esto es estrictamente más grande que el de los números naturales, ¿no? Y entonces, pues noten que hay una familia de abiertos, una familia incontable de abiertos, ajenos 2 a 2. Entonces, pues los conjuntos densos, ¿no? Esa es una observación sumamente importante, y es que Q, con esta métrica, con la del supremo, ¿verdad?, no es separable. Porque si fuera separable, entonces tendría un siempre denso contable. Y ese siempre denso tendría que intersecar a todos los abiertos, en particular a todas las bolas con cualquier centro y con cualquier radio, y más en particular a las bolas con centro en las funciones de D y radio 1 medio. Y pues son ajenas 2 a 2 estas, y entonces pues si lo interseca a todas, eso quiere decir que por lo menos tiene 2 a la Aleph 0 puntos, y eso ya es una contradicción, ¿no? Escríbanme en los comentarios si eso no queda muy claro, pero espero que sí. Muy bien. Entonces este no es separable, y además pues también noten que no puede existir, ¿no? Afirmamos que no existe un medio red finita para el mismo Q. En la definición de que un conjunto es totalmente acotado se dice, pues para un subconjunto A, bueno, pues en este caso va a ser exactamente igual que X, el ambiente. ¿Ok? Y pues supongamos que sí existe para crear una contradicción igual, ¿no? Supongamos lo contrario. Y entonces, como se está suponiendo que hay una epsilon, un medio red finita, pues la consideramos, ¿no? Entonces Q es exactamente igual a la unión de I igual a 1 a M para algún M de las bolas con centro en F de I y radio 1 medio. Muy bien, entonces pues es una cantidad finita de bolas que se está, en particular pues D es un subconjunto de Q, en particular es un subconjunto de acá, y entonces pues
como es una cantidad aquí incontable y aquí hay una cantidad finita de bolas, pues de entrada, fíjense qué argumento tan chistoso, ¿no? Pero de entrada lo que se puede decir es que existe un entero menor o igual que m, con la suerte de que tiene muchísimos elementos de D. ¿No? Mejor dejen de cambio la notación para decir que la intersección es incontable. Como es incontable en particular, existen dos cosas diferentes ahí, ¿no? Bueno, aquí pongo en D, pero en realidad es en la intersección, ¿no? De D con la bola, con centro en FDI y radio en medio. ¿Vale? Sí, lo voy a anotar bien para no hacer porquerías, ¿no? En particular existen tanto F como G en D intersección la bola con centro en FI y radio en medio con F distinta de G. Pero pues ya aquí hay una bronca, ¿no? Porque la distancia, según Q, que es la del supremo, entre F y G, pues es 1 porque se encuentran en D. Pero por otro lado, la distancia, según Q, entre F y G, pues cumple la desigualdad triangular. Por lo tanto, podemos considerar de metiche a la función F sub I. Y pues de nuevo, como F y G se encuentran en la bola de radio en medio y centro FI, pues esto es menor estricto que un medio más un medio, y eso pues es 1. Y otra vez, por lo tanto, 1 es menor estricto que 1, y eso es una contradicción aberrante. ¿Y de dónde viene esta aberración? Pues de haber supuesto que existía una familia finita, ¿no? De puntos tales que la red de radio en medio tapaba todo Q, ¿no? Entonces, como la definición de ser totalmente acotado es para toda R, en particular de lo que acabamos de observar, ¿no? Se tiene Q con la métrica del supremo, no es totalmente acotado. Más aún, también, fíjense que pues como es la métrica del supremo y los valores solo están corriendo en el 0, 1, pues Q con esta métrica del supremo es acotado. De hecho, pues no importa cuál F se tomen en Q, la bola con centro en F y radio 2 ya se come a todo el espacio, ¿no? Ahí la distancia máxima entre dos cosas es 1. Entonces, pues nada más encontramos un punto y una bola. Entonces, este espacio es acotado, pero no es totalmente acotado. ¿Vale? Entonces, acotado no implica totalmente acotado. ¿Vale? ¿Qué más? Fíjense que este mismo argumento que usamos aquí de las bolas justo nos sirve para probar que no va a poder ser separable, ¿no? Porque si fuera separable lo podríamos meter de nuevo a todo D en una familia contable de abiertos
en particular, pues de bolas, ¿no? Con algún radio. Y es más, si quieren con el radio está corriendo, ¿no? Así mientras sea contable todo ahí, no hay ningún problema. Porque luego viene la bronca de que D está contenido en una unión contable de conjuntos y como D es incontable, entonces existe un natural que tendría que tener esta bola una cantidad incontable de puntos en D. Y eso es porque unión contable de contables es contable, ¿no? Entonces, por lo tanto, debería de existir en este caso un natural con la propiedad, y aquí se voy a poner así con las barras de intersección, la bola con centro en Fn y radio Rn. Es incontable, eso es que es mayor estricto que al F0, ¿no? Vale. Si puse si no es separable, claro, eso me falta, ¿no? Por lo tanto, Q con la métrica que le definimos ahí, la del supremo, no es separable tampoco. Muy bien, entonces este espacio Q es toda una fichita, ¿no? Ni separable, ni totalmente acotado, pero sí es acotado. Bueno, pues nos videamos.